oradora hoy es Melanie Rival. Ella es licenciada en comunicación, es profesora también en la UADE, investigadora de temas de manga, de narrativa. Así que bueno, con ella vamos a abordar sobre todo esta parte de la narrativa y después continuamos con los demás. Bueno, muchas gracias, Paula. Ella es mucho más genia que yo se van a dar cuenta después, pero vamos a empezar por ahí. Pasemos a la presentación de la charla. La charla se llama, vamos a ver, el negocio de la cultura popular en Japón. ¿Por qué lo llamamos un negocio? Quiero saber, de los que están acá, ¿alguien lee manga? ¿Alguien ve anime? Unos cuantos. Bien. Bueno. Cuando pensamos en manga y en anime, lo conectamos con algo muy emocional, o algo nostálgico que nos gusta desde chicos, o algo que descubrimos en la adolescencia, o con temáticas que son tal vez más maduras que nos empezaron a interesar en los primeros años de la juventud siendo adultos. Pero no tiene solo que ver con esa conexión emocional, con esas narrativas que tienen un origen en la narrativa japonesa tradicional, sino que vienen de otro lado, van para una cuestión que tiene que ver con lo comercial. Cerrar así no se escuchan los lados. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien vio Dragon Ball? ¿Conocen Dragon Ball? Hacemos en la siguiente. Les voy a mostrar un video que, si no lo vieron, les recomiendo verlo 20 veces porque van a llorar, más este año que perdimos el autor de Dragon Ball, Akira Toriyama Sensei, que falleció. Este es un video que es una publicidad de un videojuego de Dragon Ball. Vamos a verlo y les pido que, mientras van visualizando, piensen qué les hace sentir esta publicidad. Yo me corro así lo pueden ver bien. Se ve bien ahí, pero apagamos la luz adelante. Aの頃オープニングに胸がワクワクした。打てるって本気で信じてた。アニメの翌日はその話で持ちきりでみんなで真似してた。次回予告はかなりの衝撃。今週のジャンプって入ってそうそう、続きが知りたくて買いに走ったっけ。キノコントロール密かにやってたよな。勝負のつかない技の出し合いとか敬遠したりしてね。なんか自分まで強くなってきましたんだよな。今もさ、どっかで信じてよ。僕らはみんな孫悟空だ。ドラゴンボール Z カカロット。Bueno, ¿qué sintieron al ver esto? Y sentimos recuerdo, adrenalina, o sea, la emoción, el amor por la serie, o sea, es porque a ver, acá Dragon Ball es una cultura, así que todos ya conocemos lo que vimos en el anime de chiquito, todo lo que sentimos, adrenalina, gusto, emoción, conexión, que todo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra emoción? Sí, te sentís identificado con la nostalgia de ver lo generacional que fue Dragon Ball, lo que puede llegar a significar en cualquier etapa, ya sea como de niño o como de grande. Creo que es esa conexión de crecimiento. ¿Alguien jugó un videojuego de Dragon Ball alguna vez? Sí, yo. ¿Qué sintieron al jugar ese videojuego? Y primero que es como que estaba dentro de la serie, como que ya estaba siendo yo el personaje. Escuchan el opening y ¿qué pasa?
¿Qué sientes? Te transporta a ese momento, a muchos. O sea, te sentís inmersivo adentro del anime, o sea, vos sos el personaje, vos sos el que los controla y vos sos que te crees Goku. Pensamos en el anime y ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué emociones? Fuerza, energía, vitalidad. Todo. Bueno, todos esos sentimientos son merchandising, chicos. Yo lo que Hacemos así. Yo soy de la época del Pato Donald. Sí. Era Mickey. Para mí, alienación. Bueno, podemos Pero tomarlo soy de otra también. época, de Puede noche ser, la puede nariz ser. fría, de otro Podemos tipo de- analizarlo también por ese lado en algún momento. Pasemos a la siguiente. ¿Y por qué les digo que todos esos sentimientos o todos esos productos que nos generan esos sentimientos son merchandising? Porque estamos hablando, ni siquiera va todavía más a fondo, de un videojuego. Quiere hacer ver el anime y comprar el manga. Un videojuego, exactamente, con un opening de un anime que son todos subproductos que nos permiten acceder al producto base que es el manga. Acá tenemos un círculo de retroalimentación porque lo que busca Japón con esta industria es que todo vuelva al manga. ¿Qué es el manga para los que no saben la historieta japonesa? Pero ahora vamos a meternos más a fondo con esto. Nosotros tenemos un producto base que parte de la idea de un autor y que financia una editorial según sus propios intereses. Es un interés compartido en el que ya nos vamos a meter a fondo. Y ese manga se potencia con la producción de un anime que tiene una banda de sonido que genera merchandising, con la producción de videojuegos también y con la producción de otras adaptaciones, live action, obras de teatro, cosas que pasan más en Japón, pero que existen. Entonces, el producto base de esta industria va a ser el manga y todo lo demás que nosotros es parte de nuestra infancia es simplemente una fantasía para que ustedes quieran comprar el manga. Entonces, esto es un negocio, chicos. Sí, para los que hemos leído manga desde chicos y nos hemos vinculado en Argentina porque el ciclo de vinculación con este producto fue primero a través de la animación, todo fue para llegar a conocer un producto y comprar ese producto, que es parte de una de las industrias culturales más importantes de Japón. Pasemos al siguiente. Para el que no sabe qué es el manga, es la forma en la que se llama la historieta en Japón. En Japón dicen manga y directamente puede ser cualquier tipo de historieta, pero es a lo que más se asocia. La palabra se compone de dos kanjis que podemos interpretar como dibujo informal. ¿Por qué? Porque se lo vincula con una forma de arte que no tiene tanto que ver con las bellas artes más elaboradas, por más que eso lo podemos discutir durante bastante tiempo. Más allá de eso, no hay una definición tan formal, al menos si lo pensamos desde ese punto de vista. Pero sí podemos tomar algunos comentarios que han hecho autores que han sido muy importantes en la industria del manga. Por ejemplo, Osamu Tezuka, para los que no saben, fue el autor de Astro Boy. A este autor se lo considera el padre del manga. Astro Boy fue como una de las primeras historietas que se vendieron en Japón y la que dio puntapié inicial para estas narrativas en particular. ¿Qué decía él sobre el manga? Ya no dando una definición, sino más bien una caracterización. Es un medio importante para la transmisión de información y moldeo de los sentimientos y actitudes de los niños y jóvenes adultos. ¿Por qué también lo pensás desde ese punto de vista? Pensemos que también Tezuka falleció en el año 89. Hay mucho que no vio de lo que pasó. Y en esa primera época el manga estaba pensado como un medio de educación. Fue parte del soft power, que lo vamos a ver un poco más a fondo después, y se utilizó primero para eso. El auge del manga empieza en la década del 50, en el siglo pasado. Y se busca también darle una modalidad que tenga que ver con transmitir algunos conceptos que puedan educar a la sociedad a partir de ese momento. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esto tiene algo que ver con la vuelta a la democracia de la posguerra? Puede venir un poco más adelante, nos vamos a situar un poco como más... 50, sí, puede ser, pero nos vamos a situar tal vez un poco antes. Después, Hirohiko Araki, por si no lo conocen, es el autor de una saga de manga que se publica en Japón que es muy importante, que se llama JoJo. ¿Alguno lo leyó? ¿Lo conocen? Bueno. El tipo es la persona más bizarra que van a escuchar en su vida, porque si leen su material está absolutamente loco, crea los universos más trastornados del universo, pero aún así fue el único que se animó a escribir teoría. De hecho, se publicó en Argentina su libro. Y no es chamullo, dice cosas muy interesantes. Y una de las cosas que dice sobre el manga, este autor que sigue publicando en tiempo presente, es la forma de arte definitiva que amalgama todas las expresiones de arte visual. Incluso él se va a meter un poco a compararlo con la dinámica del cine. Ya si vamos a buscar una definición un poco más formal, les puedo decir desde mi punto de vista particular, desde lo investigado, que
es un soporte y un sistema de expresión de géneros literarios. ¿Por qué? Porque el manga no se limita a esta idea, tal vez un poco de los 90, que son dibujitos. Son dibujitos para los chicos. Pasa que al principio algunos adultos decían que el anime es parte de un dibujito animado, yo dije animar. A ver, por lo poco es confundido que es estadounidense con algo japonés, porque a ver, que primero, los dos tienen estilos de dibujo diferentes y las historias son diferentes, porque a ver, una abarca una historia lineal y el otra, la parte western, son varios capítulos que cuentan una sola historia. A ver, exactamente, pero ¿qué pasaba? No podíamos pedir que eso no sucediera frente al shock cultural de lo desconocido. Entonces, en ese momento era factible que eso sucediera. Pero si lo entendemos como un soporte de géneros literarios en el que puedo encontrar material para niños, material para jóvenes adultos, material para adultos, para toda la sociedad, así como pensado como si fuera el cine, lo puedo asimilar de otra manera. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a permitir eso? Presentar, por medio de una narrativa que va a ser de base visual, si vamos al anime ya estamos hablando de audiovisual, la transmisión de valores, de ideologías, de conceptos, de tradiciones que tienen que ver con lo que cuenta Japón desde sus inicios. Sí. Una pregunta, entonces Sí. cualquier tipo de producción audiovisual, animada, cómic, etcétera, por más de que no sea japonesa, ¿cuenta como manga? No, tiene que ser japonesa o seguir los lineamientos de producción. Porque si vos trabajás un estilo que no tiene relación, o una dinámica de producción que no es a partir de capítulos, o una estética que no es en blanco y negro, por ejemplo, vas a estar generando otra cosa. Es como los estilos en la historia del arte o en los distintos tipos de pintura. Si haces puntitos, es puntillismo y no es otra cosa, no es cubismo. Es simplemente eso. Pasemos. Entonces, el manga, les decía, va a ser un soporte de géneros literarios. Y en Japón eso lo tienen muy claro. ¿Por qué? Porque se van a organizar para su publicación según a qué público creen que se dirigen. Esta es una denominación que se llama demografías, que es una forma de categorizar el material y que es un poquito arcaica. ¿Por qué? Porque está muy bien, desde el tiempo presente, decir que el manga se organiza por edades. Primero tenemos el Kodomo, que es el manga más para niños. Este es Doraemon, que es un gatito cósmico que llega y se conoce a un nene y tiene ciertos poderes, muy infantil, y está perfecto que así sea. Después lo va a organizar por una edad un poquito más avanzada, preadolescentes, adolescentes y después adultos. Pero ¿qué es la categorización que quedó un poco arcaica, pero que todavía se mantiene? La de género. Existe el shonen, que es el manga para chicos, para adolescentes de género masculino, y lo mismo el shoujo de género femenino. Acaba de entrar Dragon Ball, acaba de entrar Sailor Moon. ¿Conocen estos mangas? ¿Los encuentran? Bueno. Y en el lado de los adultos ya con temáticas mucho más maduras. No estamos hablando de un contenido que no sea apto para niños en lo que deben estar pensando ahora en sus cabezas, sino que un contenido que es más maduro, que no le da ganas de leer a partir de los 18, tal vez 16, otro tipo de cosa. Acaban de entrar los mangas que desde esa dinámica están pensados para hombres y para mujeres. ¿Por qué sigue esta dinámica de género todavía el manga? Porque el manga no se publica como se publica en Argentina, con estos tomos que estamos acostumbrados a ver, por suerte ahora, en todas las librerías, sino que el primer paso del manga son estas revistas. Estas son revistas, que parecen guías de teléfono, ya ni deben saber lo que son guías de teléfono, en las que se publican varios capítulos de distintas historias. Historias que si les va bien, llegan a este formato. Esta revista se llama Shonen Jump, es la más importante de Japón. Pasemos a la siguiente. Hola, ¿cómo estás? Entonces, es importante conocer las categorías, las demografías y la existencia de estas revistas para que se pueda comprender el camino multimedial que hace el manga. El manga primero se publica en estas revistas. No es que partimos de un interés meramente artístico de un loco en Japón que tenía una pluma G y un montón de tinta china y dijo voy a publicar un manga y de golpe se hace millonario. Hay concursos que arman las editoriales, hay convocatorias, entonces llegan a las editoriales con un editor, que después eso lo vamos a ver más a fondo, y logran publicar un capítulo en este tipo de revistas. Si ese capítulo le va bien, o si esos primeros 4 capítulos les va bien, llega a los 5, a los 10, pasa lo que se llama tomo compilatorio, que son los tomos que ustedes están acostumbrados a ver acá.
Si consigue el tomo compilatorio, se empieza a producir merchandising, se empieza a producir mercadería. Hicimos el caminito con esta serie que se llama My Hero Academia. ¿La conocen algunos? Una serie sobre superhéroes, la más vendida en Estados Unidos, vende más que los cómics. Entonces tuvo que hacer este caminito, tener anime, para que hoy llegue a ver una latita, por ejemplo. Y esta latita no es un recuerdito, esta latita es parte de una industria. Te hago una preguntita, Sí. pero no se supone que para poder llegar al merchandising, según como dice ese gráfico, el manga debe tener más ventas aún todavía. O sea, primero tiene que popularizar la venta del manga antes de poder separar en todo lo demás. Por supuesto, pero probablemente ni siquiera te lleguen a serializar en tomo si no te va bien. Hay lamentablemente publicaciones que mueren a los 2 capítulos en una revista y ninguno de nosotros ya sabe que existe. De todos modos, la generación de merchandising empieza más que nada cuando hay anime. Insisto, el anime es una industria que mueve millones, pero no deja de ser publicidad. Hay un negocio ahí, en los animadores, en los productores, en los estudios, bandas de sonido. Les voy a contar una anécdota personal. Estaba revisando los créditos de una banda de sonido de un anime que a mí me gustó mucho y encuentro el nombre de alguien que conozco, ahí. Y le escribo a esa persona y le digo, pero ¿por qué estás acreditada acá si vos trabajás en licencias de merchandising? Porque la banda de sonido es merchandising, me contesta. Yo estaba, ¿en serio? ¿Esa cosa que construyó parte de mi esencia musical realmente es merchandising? Sí, es merchandising. Y eso no quiere decir que no tenga alma. ¿Por qué? Porque hay una dinámica narrativa de producción en todo esto. Al momento de planificar a partir de la idea de un autor, este sistema que tiene que adecuarse a una industria, a unos intereses editoriales, para luego pasar a producir un anime que también se adecua a los intereses de un estudio, o armar una banda de sonido, se toma como base la idea original y se sigue ese lineamiento para que la idea se transmita, porque el negocio es la experiencia. Palabra que habrán escuchado muchas veces asociada al entretenimiento, justamente esto lo es, o al turismo. Y de ahí se pueden empezar a producir videojuegos, obras de teatro, live action. Ese va a ser el camino que siempre se va a hacer. Pero para que haya un procedimiento inicial siempre vamos a necesitar de 2 actores. Los autores, la parte más emocional, digamos, del asunto, más creativa, y las editoriales. Por esto les digo, con autor únicamente no hay manga, porque esto es un negocio, es una industria cultural. Ya vamos a ver a fondo qué es eso. Entonces, el autor sí va a ser el que tiene la idea original, el que va a crear el producto, el que va a producir el contenido, el que se va a sentar horas y horas y horas a dibujar, a entintar, pero va a ser un empleado de la editorial. Los mangakas, como se los llama a los autores, es la palabra que se usa en Japón, así como decimos judoka, que es el que hace judo, el mangaka es el que hace manga. Son monotributistas millonarios. Son eso. No iba a recordar el escrito. Yo te cuento, yo estoy leyendo Renta Girlfriend, Kanojo Kurishimasu, y en las últimas páginas siempre el manga deja unas notitas contando cómo le va su laburo, qué temas hay y todo eso, y uno ve y se mete en la piel y refleja lo jodido que está de tener que estar batallando con el tema de las editoriales, todo lo menos, todo eso. Exactamente, el mangaka siempre va a tener que depender de la editorial, él y sus asistentes, porque como hay un tiempo de producción muy acelerado, insisto, esto no es un loco que se tira en el monte Fuji a producir como si estuviera en Grecia con sus tiempos filosofando, no, es alguien que depende de los tiempos de una editorial, que está obligado a adaptarse a eso, y que para llegar a publicar en estas revistas que salen una vez por semana, cada capítulo sale una vez por semana, en las más importantes otras salen de manera mensual, pero las más importantes, como esta que es la Shonen Jump, publican una vez por semana, tiene que tener un grupo de asistentes, promedio 5 o 7 asistentes. Y el otro actor necesario, la editorial. La editorial es la que financia el proyecto y es la que encuentra la necesidad. Va a definir el contenido. Hay editoriales que van por un contenido más pensado para adolescentes, otras que se atreven a contenidos más adultos y uno ya conoce más o menos cuál es la línea editorial. ¿Qué pasa? Que un mangaka logre publicar en estas revistas no significa que ya tenga su futuro asegurado y que pueda incluso terminar la serie, sino que va a depender de la demanda.
estas revistas que nosotros asociamos a un mundo tan mágico donde todo es perfecto y todos son libres de escribir lo que quieren, dependen de un sistema de encuestas. Si bajan las ventas y en las encuestas de popularidad que vienen adentro de estas revistas, tal vez no las van a encontrar en los issues que tenemos acá porque ya o los hemos completado o nunca aparecieron, porque algún japonés lo usó antes de venderlo para acá. Esos se mandan, encima si vos mandas eso te dan un regalito, porque todo está pensado para que el consumidor se sienta contento. Si después de eso al consumidor no le cierra, no le gusta y el manga que produjo esta persona con toda su creatividad no deja contenta a la editorial, adiós. No importa que seas el autor de Naruto. Una pregunta, esto es como cuando vos te vas, por ejemplo, vos sos actriz de voz Nanseiyu, te vas a dar la voz para un anime y vas a una audición y después esto te llama si quedaste o no, o sea, básicamente lo mismo. Sí, pero en publicación. Exactamente. Te pueden cancelar. Entonces, el mangaka va a depender de dos figuras, del editor general, el editor de la revista, que va a determinar lo que tratamos nosotros es esto, tu historia no nos gusta, tu historia no nos sirve, y su editor personal. Cada mangaka, para cada serie que haga, va a tener un editor con el que va a tener que negociar constantemente. Por eso les digo, lo primero que es el negocio, no la creatividad que pudo haber tenido Akira Toriyama en el momento de hacer Dragon Ball. Si a su editor en aquel momento, en la Shonen Jump, no le hubiera parecido buena idea, o en su momento algunas cosas las deben haber negociado, directamente no se publicaba o se cancelaba. Les mencionaba Naruto, ¿por qué? Este es uno de los mangas más vendidos también. Pero ¿qué pasa? El autor de Naruto después hizo otro manga que le fue mal en las encuestas y terminó los 5 tomos. Entonces, no importa que seas el Ken Watanabe del manga, si no conocen, es un actor, no importa. Te van a cancelar la serie de todas maneras. Bien. Me llamó la atención como Boku no Hero fue más vendido en Estados Unidos con tanto guiño de un héroe americano. ¿Tiene que ver eso? Tiene que ver con una dinámica de planteo de personajes que la vamos a ver un poquito después, pero es muy buena tu apreciación. Justamente llegamos a esto. ¿Cómo hacemos que un manga funcione? Esto es algo que planteó justamente Hirohiko Araki, que lo encuentran en este libro, que son los fundamentos necesarios para crear un manga exitoso. Piensen que el tipo tiene más de 30 años de experiencia y sabe cómo convencer a las editoriales y qué esperan las editoriales. Si alguno leyó su material, claramente alguna estrategia el loco ese para publicar lo que publica, que yo lo adoro, debo decir, debe tener. Primero, ¿qué dice? Calidad gráfica. Si uno no es un buen ilustrador o como guionista no se pone en contacto, que a veces las mismas editoriales consiguen a los ilustradores para que trabajen con algún guionista, pero si uno, como encargado del arte, no tiene una buena calidad gráfica, el material va a fallar. ¿Conocen Attack on Titan? Sí. Bueno, es un manga que se publicó hasta hace muy poco tiempo, pero ¿qué pasa? Ese manga primero iba a ir a la editorial Shueisha, la que publica esta revista. Y el editor le dijo a su autor, Isayama, flaco, dibujas horrible. Y se fue a Kodansha, y en Kodansha dijeron, bueno, dibujas horrible, pero la historia es buena. Te vamos a poner asistentes como para que dibujen más bonito por vos. Y ahí el negocio funcionó. Entonces, lo primero que dice Araki es que tenemos que tener una calidad gráfica que funcione. Y esa calidad gráfica tiene que contener una temática efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapte a las editoriales. Si yo sé que hay una revista como esta, que es la Shonen Jump, que en el libro Cómo se hace la Jump, que también lo publicó Shueisha, pero cuando se tradujo al español se la define como el alma de los chavales, o el alma de los pibes, podríamos decir acá. No voy a hacer una historia que sé que no encaja con eso, voy a ir por los valores de esta revista. El valor de la amistad, el trabajo en el equipo, los nakama, los compañeros, porque eso es lo que importa. Voy a vender eso. Sí, es re lindo el mensaje de One Piece, de que tenemos que ser todos compañeros y apoyarnos, pero eso es lo que quiere vender la revista. Entonces, eso tiene que estar. Personajes efectivos, que era lo que mencionaban recién atrás. ¿Qué quiere decir que haya un personaje efectivo? El manga parte de esta dinámica. Si en el cómic estadounidense tenemos personajes ordinarios en situaciones extraordinarias, acá vamos a tener personajes ordinarios en situaciones extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Personajes vulnerables. Superman siempre es Superman, Superman siempre es poderoso, en cambio Naruto no, Deku no, Goku no lo es. Goku pensaba que era un nene común y corriente
que quería volver a ver a su abuelito, no sabía que era un superhéroe enorme que podía incluso enfrentarse a Superman, como dicen mucho. O sea que en América está tan desarrollado, pero acá en Japón básicamente lo desarrollan desde cero, o sea, es decir, empiezan una vida ordinaria hasta que después se convierte en lo que es. Exactamente, pero porque eso tiene que ver con las necesidades editoriales que parten de las necesidades sociales. El manga se hace fuerte en el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo qué? Cuando lo que necesitamos es ver personajes que resurgen, con quién identificarse, arquetipos, ya vamos a ir a eso. Historias que funcionan más allá de la temática. Ok, me adapté a una temática que funciona. ¿Cuál es la historia que quiero crear? ¿Es efectiva? ¿Es creíble? Porque yo puedo decir, voy a hacer una historia como Naruto y hacer una porquería. Puede pasar. Y el seteo, que si alguno tiene este libro lo van a encontrar como ambientación, pero no se limita solamente a crear un ambiente coherente, que haya arbolitos en la ciudad. No, setear todo. Que la ciudad sea creíble, sí. Que el universo de los personajes sea creíble. Que su entorno sea creíble. Bueno, va a ser eso. Y así es como llegamos a este universo de temáticas que tienen que ver con la necesidad social que aparece. Sí, al surgir como una forma de arte, lo primero que aparece es la necesidad social, pero Japón vio el negocio ahí. En una primera instancia, en el periodo fundacional, que sí había algunas cositas antes de manga, pero lo primero que tenemos importante, mainstream, va a ser Astro Boy, la historia de un niño que es el resultado de la formación nuclear, que no es un niño de verdad, sino que es el resultado de experimentos nucleares, que su propio padre lo abandona, que tiene que buscar su camino. Es una metáfora de lo sucedido después de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Esa dinámica se va a mantener a lo largo de este primer periodo, con obras como Mazinger, robots gigantes que se enfrentan a otros robots nucleares, porque hay una necesidad de atender ese arquetipo social de un Japón dañado en una primera instancia. Van a aparecer otras historias. Doraemon, como les decía, es de esa primera instancia, este gato cósmico para los niños. Van a aparecer las novelas románticas o de época, La Rosa de Versalles situada en Francia, Candy Candy, que es un dramón tremendo, que todo el mundo llora todo el tiempo, pensado para chicas. Las óperas espaciales, los mangas de deporte, los mangas que tienen más que ver con los cambios a lo largo del tiempo, lo postapocalíptico como Akira, Hokuto no Ken, apareciendo los primeros superhéroes en El Puño Estrella del Norte, que lo pueden conseguir en librerías también. Después, a partir del 84, finales de los 80, principios de los 90, se entra en una Golden Age, y siempre el mercado se adapta a las necesidades sociales del momento. ¿Qué pasa acá? Aparece Dragon Ball y cambia la configuración de estos tipos de superhéroes. Acá es donde más aparece el personaje vulnerable como fórmula para vender manga de acá adelante, y todos lo empiezan a repetir. No me voy a meter a fondo en cada manga, pero aparecen personajes como los de Caballeros del Zodíaco, tal vez los conocen con ese nombre, Sensei en el original, Jojo, el autor de este libro, que también tiene muchos personajes que son absolutamente humanos, vulnerables, que van construyendo su camino, con falencias, con formas de comunicarse que a veces son hasta medio desubicadas, pero son personajes humanos, y eso es lo que encuentra el mercado que funciona. Ranma, aparece la figura también de la mujer, se critica algunos comportamientos masculinos que antes no se hacía. Habíamos dicho que en la etapa más fundacional teníamos lo que se llama Spokon, que es el manga sobre deporte, pero se reconfigura con esto que decíamos de la vulnerabilidad a partir de esta época de la Golden Age, porque ahí aparecen personajes que no solo juegan a un deporte, sino que tienen un interés que tiene que ver con alguna cuestión emocional de ellos. O quiero llegar a esto porque me gusta una chica y quiero que me vea jugar, o quiero ser amigos, o quiero aprender el trabajo en equipo. Aparecen también, por ejemplo, las Magical Girls, chicas con poderes, con trajes enormes, simpáticos, que pueden contra todo, pero que siempre son vulnerables, que a la larga son chicas comunes y corrientes que se sacan el trajecito y se ponen a llorar. Aparece también el manga histórico. ¿Por qué se llama Golden Age? Porque es la etapa en la que esta revista había todos mangas buenos, y en otras editoriales también, porque no todos son de la misma editorial. Después tenemos la etapa de la consolidación de estos planteos y de los tres grandes. Consolidación en otras editoriales. ¿Por qué? Porque estas Magical Girls, que tal vez eran un poco más básicas, van a empezar a tocar aspectos más maduros, que tienen que ver con la integración. En otro tipo de series como Gargantor Sakura, van a aparecer otro tipo de personajes con esta dinámica de aventuras, como Inuyasha, de Rumiko Takahashi. Llegamos a los tres grandes que, cuando ya esta revista deja de ser la más importante por tener todos mangas geniales, va a tener tres que son los pilares de la revista. Ya los conocen, ni les voy a decir de qué se tratan: One Piece, Naruto y Bleach. Y en el medio sumamos también, del lado de otra editorial que se llama Square Enix,
a Fullmetal Alchemist, también un héroe que tiene que construir un camino a lo largo de un proceso por una cuestión emocional que tiene que ver con su madre, con su hermano, bla bla bla, no voy a spoilear la serie, pero no importa. Y en el caso del manga para mujeres adultas, una obra como Nana que cuenta vulnerabilidades de dos mujeres completamente distintas enfrentándose a problemáticas de ese momento. Si nos vamos a tiempo presente, vamos a tener la evolución de todo esto, la influencia que tuvieron estos periodos. Attack on Titan, que les decía que también es un manga súper duro, muy complicado, pero que parte de el dolor de un pibe pobrecito que le pasaron un montón de cosas viviendo en una muralla y el resto que lo rodean en ese contexto. Haikyuu, manga sobre vóley, también importa mucho, no solamente la aplicación del deporte, que eso lo trae perfecto de Capitán Tsubasa, porque se ve perfectamente cómo jugar vóley, pero la parte emocional de cómo se construyen los personajes y cómo construyen su propia superación y trabajo en equipo. Después, Boku no Hero, My Hero Academia, como lo quieran llamar, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Tokyo Revenge, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Spy Family. Más que nada, hasta Chainsaw Man vamos a tener historias de chicos con muchas vulnerabilidades que o quieren salvar a miembros de su familia, a Nezuko en el caso de Demon Slayer, en el caso de Deku va a querer cumplir su propio sueño, en el caso de Tokyo Revenge va a querer salvar a su novia, y así mismo también el tema del abuelo en Jujutsu Kaisen, en Chainsaw Man salvarse a sí mismo y demás cosas, o la construcción de la familia en el caso de Spy Family. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les muestro esta cronología? Porque lo que importa acá es que tenemos distintas emociones de Japón a lo largo del tiempo que se vuelven funcionales para crear una industria. Eso es lo que vieron las editoriales, que hay un negocio en contener estas emociones y contarlas de la manera correcta. Entonces, para que se den una idea de que esto no es un chiste, les traje acá los tiempos de producción de un capítulo. Esto se publicó en un libro que ya se los comenté, que se llama Cómo se hace la Jump, y son los tiempos de producción de un capítulo de Boku no Hero, de My Hero Academia, para que vean que, como les decía antes, no es un loco en el monte Fuji que se sienta a dibujar. Horikoshi Koji, que es el autor de este manga, tiene 4 asistentes, publica una vez a la semana un capítulo, ya está por terminar, en 2 o 3 semanas en vacaciones, por suerte. Lunes, martes, miércoles, mitad del jueves hace el storyboard, es decir, se pone a dibujar en lápiz todo el esqueleto del capítulo. La otra mitad del jueves, el viernes, el sábado y el domingo, se dibuja bien a fondo y se entinta. Después, duerme 4 horas, salvo el día previo a la entrega, que no duerme. Y este es el nivel de producción de un capítulo de una semana, si es que el editor no le devuelve el trabajo y le dice, ajusta acá, anda allá, hace esto. No hay una libertad absoluta, por eso les digo, es un negocio, no se parte de un loquillo que dice esto está buenísimo, voy a dedicarme a esto, voy a publicar con libertad y ya está. Hay que adaptarse a normas y los mangakas tienen que ser también vivos para saber qué le interesa a una editorial para poder contar sus propios intereses. Compañías involucradas, para que vean que esto es una cuestión de mucho dinero. Tenemos en primera instancia a un grupo muy tradicional de Japón que es el grupo Hitotsubashi, que contiene a muchas editoriales, entre ellas Shueisha, que es la editorial de manga más importante de Japón, que publica la Shonen Jump, que después hace estos tomos, que publica Boku no Hero, Naruto, Dragon Ball y demás cuestiones. Estos datos son los que están en el sitio web. Pensemos que, aparte de tener a Shueisha, tiene otra editorial que se llama Shogakukan, que publica, por ejemplo, Ranma, si lo conocen. Sí. Tengo una duda, porque sí, con lo que acabas de comentar de sí, Horikoshi, yo me acordaba que era un autor recientemente del shonen, no sé si fue durante la pandemia, que se cambió de la Shonen Jump a otra editorial justamente por la exigencia. Puede haber sido el autor de Shaman King, que se pasó con un desastre legal en el medio, un conflicto muy importante. A veces pasa, es muy complicado, porque insisto, como es un negocio muy importante, también hay una pata de negocio importante para la cuestión jurídica. Cuando un autor se pasa de una editorial a otra, la mentalidad de la editorial es destruyan todo. ¿Por qué? Porque este material pasa a ser de la editorial. Si vos lo querés dibujar en otro lado, empezalo a dibujar de vuelta. Hacelo, después de un juicio interesante. Hacelo. Pero este material no lo puedes usar. De hecho, te mencionaba el caso Shaman King porque pasó con ese mangaka que se estaba publicando en Argentina, Ibrea, una editorial que publica manga en Argentina, licenciado, había hecho un contrato con Shueisha. El autor se pelea con Shueisha, se va a Kodansha y no pueden seguir publicando. Y tuvieron que empezar a publicar de cero cuando el autor publicó en Kodansha.
Bueno, les decía, Shueisha, Shogakukan y Hakusensha, que pertenecen al mismo grupo, el último año generaron $240 millones. Si lo comparamos con Kodansha, que es otra de las más grandes, y con Kadokawa, que también es otra de las más grandes, es poco dinero, podríamos decir. Pero ¿qué pasa? Este grupo se dedica solo a manga. Entonces, es la editorial que volumen de manga es la que más vas a tener. ¿Y por qué planteamos esto? Porque es la editorial que aparte se va a dedicar a esto que les decía, el valor de los nakamas, el valor de los amigos, la importancia de hacer el trabajo en equipo. Eso es lo que vende Shueisha. Tal vez Shogakukan va a vender más las historias de la vida, el día a día, algún tipo de temática un poco más atrevida, Hakusensha historias románticas. Kodansha, otra de las más importantes, tiene esta diferencia de números. ¿Por qué? Porque también es una editorial de libros común y corriente, como decirles hoy Planeta. Entonces, esta editorial, aparte del manga, vende diccionarios, se vende de todo. Pero es una editorial que tal vez se va a dedicar a las historias más complejas que otras editoriales no quiere contar. De hecho, el lema de ellos es inspirando historias imposibles. Y Kadokawa, que aparte se dedica a la industria de los videojuegos y las figuras. Entonces, hay una entrada de distintos tipos de temáticas, pero que también la potencian con la producción de merchandising. Esto justo es de Shueisha, pero todo termina siendo una finalidad para que estas editoriales obtengan más dinero, se financia la producción del anime, se financia así la producción de manga y todos nosotros terminamos comprando manga. Yo lo que tengo entendido que la Shogakukan, aparte de que hace manga, también hace películas, porque a veces su logo aparece en la intro de cualquier película. Pero eso tiene que ver con que es la editorial que produjo el material original. Por ejemplo, si es una película que viene de un manga de Kadokawa, te va a pasar lo mismo. Lo que yo fui a ver la película de Spy for Family, yo recuerdo que estaba, creo que recuerdo haber visto lo de Shogakukan. Spy Family es de Shueisha. Ah, está. ¿Vos crees, te hago una pregunta por ignorancia, Por favor. ¿Vos crees que la película Emociones 1 y 2 se influenciaron de estos mangas? Tal vez tenga que ver con la narrativa en particular, porque todo viene desde ese punto de vista. No puede haber habido robo informático. No. Bueno, para cerrar, estos son algunos de los números de ventas del manga. Piensen que yo les mencionaba la Golden Age, justamente mediados de los 90, como el periodo más extenso de producción y también de ventas, que ese es el momento en el que el manga empieza a llegar acá. Primero llega el anime, ¿por qué? Porque era barato. En ese primer inicio del Cool Japan, que lo vamos a ver después de estas políticas de expansión cultural que tiene Japón, empiezan a llegar cosas a nosotros no porque Argentina quería comprar eso, porque Argentina quería comprar animación norteamericana, pero era más cara, entonces compraron la japonesa y pasó todo este milagro. Después empieza a bajar un poco la venta en papel, pero sube la venta electrónica, que hoy también es un negocio en Japón que acá todavía no llegó. Pero insisto, lo importante de esto es que entendamos que hay una base narrativa que tiene que ver con la tradición cultural, con los valores japoneses, con los valores shintoístas si pensamos en lo religioso, con el ser japonés, con la noción de grupo como sociedad, pero que todo va para un negocio. Cada vez que vean un anime, cada vez que entren a Crunchyroll, acá tengo un póster que hizo Crunchyroll para celebrar el lanzamiento de Boku no Hero. Este póster es merchandising, todo es merchandising. Y la serie que voy a ver después de ver este póster es merchandising. Y lo que busca es que yo compre esto. Y el manga que yo compro acá en español, la intención que tiene es que en algún momento yo compre el manga en japonés. Tan simple como es. Bueno. Yo siempre que a veces compro los mangas, ¿sabes por qué? Porque, a ver, el tema es así. En algunos casos, el anime corta en cierto punto. Por ejemplo, la película Koino Katachi, si te suena, que es una voz silenciosa, corta en un punto del manga. Entonces, yo tengo que comprar los 7 tomos del manga para poder ver cómo realmente terminan. Bueno, esas son decisiones narrativas que tienen que ver con tiempos de producción, pero lo que importa y al momento de producir anime también se tiene en cuenta es que esa historia adaptada, acotada, también cumpla con el modelo de producción de transmitir una historia que se adapta a la temática, que tenga personajes efectivos, un sentido correcto, una historia efectiva dentro de esa dinámica nueva que está pensada para vender el manga. Exactamente. Porque son occidentales los dibujitos por los ojitos. Ahora lo vamos a ver. Ah, bueno. Justo ahora vamos a ver eso. Bueno, les quiero hacer un aplauso muy grande a